Hola, ¿cómo están? Soy la doctora María Elisa Moltoni y vamos a pasar al módulo 2 de este curso, donde vamos a hablar del DIU de levonorgestrel, ahondando en sus indicaciones, en sus características, en su uso y en los diferentes tipos que existen. Bueno, vamos a comenzar definiendo qué es el DIU de levonorgestrel. Por empezar, es un dispositivo intrauterino que tiene justamente la hormona levonorgestrel. Lo pueden encontrar en la literatura también, como CIU de levonorgestrel, DIU de levonorgestrel. También mucha gente se refiere a este como el DIU hormonal. Esto es importante para búsquedas bibliográficas, para saber a qué nos estamos refiriendo. Primer concepto importante de la clase es que este dispositivo justamente libera levonorgestrel, como dijimos, que es un progestágeno y que justamente es una hormona pero no es un estrógeno. Esto es importante de remarcar porque muchas de las contraindicaciones de los anticonceptivos hormonales tienen que ver en verdad con la presencia de estrógenos, cosa que este dispositivo justamente no tiene, y de allí la gran posibilidad, digamos, de uso en muchas situaciones clínicas. Existen dos tipos en Argentina disponibles de DIU con levonorgestrel. Uno es el de 52 miligramos, el cual tiene una liberación promedio de 20 microgramos de levonorgestrel por día y que brinda 5 años de tratamiento. Mientras que el CIU de 13,5 miligramos, que tiene una liberación promedio de 6 microgramos día, nos va a brindar, justamente por tener menos cantidad de levonorgestrel, 3 años de tratamiento. Esto es simplemente para que vean cómo es el insertor, a dónde viene este dispositivo. Vamos a hablar de esto específicamente en otro módulo con respecto a la técnica de inserción. Así que vamos a pasar a las indicaciones. ¿Cuándo se utiliza? ¿Qué indicaciones aprobadas tiene este dispositivo de levonorgestrel? Bueno, justamente anticoncepción, pero también recuerden que tiene indicaciones aprobadas para amenorragia idiopática. Tenemos una clase también de eso donde vamos a ahondar en esta indicación. Y también se utiliza para la protección de la hiperplasia endometrial que necesitamos en una paciente que está bajo tratamiento con estrógenos para una terapia de reemplazo menopáusica. ¿Cómo funciona el DIU de levonorgestrel? Bueno, esto es muy importante. Este DIU tiene digamos, en este cilindro vertical que vemos, una sustancia en la cual está embebida el levonorgestrel y que va a ir difundiendo a través de una membrana. Y como ven acá en los esquemas, tenemos una gran cantidad de levonorgestrel que alcanza concentraciones altísimas en cavidad uterina y que también va a tener un pasaje, cierto pasaje por pared uterina, el cual va a ser mínimo, y esto va a determinar que las concentraciones de levonorgestrel alcanzadas en cavidad sean más de 1000 veces superiores a las que vamos a encontrar en plasma. Entonces, vamos a hablar del mecanismo de acción. Este levonorgestrel justamente en cavidad va a provocar fundamentalmente cambios en el moco. El moco cervical de las usuarias va a ser más escaso, con una baja concentración de agua, todo esto determinando que esté absolutamente inhibida la migración de espermatozoides. Por lo tanto, esto va a impedir la fertilización y es un mecanismo claramente prefertilización, de ahí que despejamos mitos con respecto a su mecanismo de acción a ese nivel. También tiene la posibilidad de inhibir digamos, lo que es el movimiento del esperma, dado que inhibe motilidad y función de espermatozoides, y también, como cualquier dispositivo que esté en el útero, va a provocar de alguna manera una reacción inflamatoria, por supuesto estéril, que también va a prevenir de alguna manera el embarazo con un efecto predominante, entonces, prefertilización, y este es un concepto que tiene que quedar muy claro. Quise traerles también estas fotos que me encantaron, donde vemos en usuarias y en no usuarias del DIU de levonorgestrel. Fíjense en la parte superior estos helechos característicos en el moco periovulatorio de una mujer sin dispositivo por este efecto estrogénico, donde los espermatozoides, como se ven abajo justamente de estos helechos, esos puntitos blancos pueden, digamos, nadar y poder ingresar a cavidad tranquilamente, mientras que en el otro extremo vemos el moco de una paciente periovulatoria que tiene un dispositivo. Fíjense el moco totalmente disgregado y cómo se forma una interfaz entre los espermatozoides y el moco que justamente impide que entren, y esto me parece muy gráfico y es lo que me interesa que recordemos. Es lógico que nos preguntemos qué pasa con la función ovárica en las usuarias del CIU, porque sabemos que el levonorgestrel es un progestágeno y por lo tanto puede tener efectos sobre el ovario. Pero justamente el efecto del levonorgestrel sobre el ovario va a depender de la concentración del mismo. Y estamos hablando de un método intrauterino, con lo cual la idea es que esto no va a afectar la función ovárica, porque su acción justamente va a ser predominantemente intrauterina, si bien
va a existir cierto pasaje de levonorgestrel a circulación. Pero este pasaje, en la gran mayoría de pacientes, no va a llegar a afectar la ovulación y por lo tanto el estado ovárico va a ser normal, va a seguir normalmente y va a ser un estado de un normoestrogenismo. Eso nos da tranquilidad respecto a la función de todo lo que tiene que ver con los estrógenos en el organismo de la mujer. Sobre el endometrio, otro efecto fundamental. Esto tiene que ver con el efecto terapéutico sobre el sangrado menstrual abundante y los cambios que se van a producir, lo cual, como les mencioné, también vamos a ahondar dada la importancia en otra clase. Pero si nosotros tenemos oportunidad de biopsiar un endometrio de una usuaria de un DIU con levonorgestrel, vamos a encontrar, dado esta alta concentración de hormona, glándulas atróficas, una delgada mucosa y un epitelio inactivo, con una inhibición también de todo lo que es el tejido estromal, más allá de lo glandular, con una supresión de arterias espiraladas, trombosis capilar y una reacción inflamatoria. Esto a nivel molecular tiene que ver con una inhibición de la síntesis de los receptores de estrógenos que genera el levonorgestrel y con factores de crecimiento endometriales que están inhibidos. Todo esto va a llevar, lógicamente, a que tengamos cambios menstruales en una usuaria de SIU y esto lo tenemos que saber nosotros y poder transmitir en la consejería a la paciente, porque vamos a tener seguramente reducción del sangrado menstrual, el cual puede llevar a oligoamenorrea o también a una situación de amenorrea. Esta situación no podemos prometerla, o sea, no podemos asegurar que va a suceder, pero sí saber que va a ocurrir en gran número de pacientes y, como dijimos, vamos a referirnos luego a eso. Dijimos también que el levonorgestrel va a tener un efecto predominantemente uterino, pero puede tener ciertos efectos sistémicos, pero la concentración plasmática es muy baja si la comparamos, como mostramos en este cuadro, con distintos métodos conteniendo levonorgestrel, como pueden ser la minipíldora, los anticonceptivos orales o los implantes de levonorgestrel. Entonces, recordamos que es un método básicamente intrauterino. Características entonces para recordar: 5 años de eficacia terapéutica al menos, un índice de Pearl hablando de la eficacia para prevención de embarazos de 0.2, lo cual es excelente, y el contenido total del reservorio 52 miligramos de levonorgestrel, el cual se va a ir liberando inicialmente en mayor concentración, se va a ir liberando paulatinamente descendiendo esa cantidad de levonorgestrel que libera, pero que a los 5 años, como vemos, vamos a seguir teniendo liberación con efecto terapéutico desde ya, y en usuarias que se lo dejan más tiempo probablemente sigamos teniendo una liberación con un posible efecto extendido, si bien la aprobación es justamente para 5 años de uso. La eficacia es el índice de Pearl, está expresada en él, pero nos interesa también saber cuál es la realidad, digamos, en las usuarias en la vida real, y por eso les traigo este estudio que es el EURAS del 2015, donde digamos, observaron más de 60.000 colocaciones, más de 60.000 pacientes con DIU, la mayoría de ellas, 42.000 aproximadamente, eran usuarias justamente de DIU de levonorgestrel y el resto DIU de cobre. Y en esa gran cantidad de pacientes solo se produjeron 118 embarazos, es decir, la eficacia de ambos dispositivos es muy alta. De estos 118 embarazos, solamente 26 en el grupo de DIU de levonorgestrel. Ahondando un poco más, de esas, a su vez, de esos embarazos, solamente la mitad fueron con el DIU colocado, algunas habían sido expulsiones, digamos, desapercibidas. Y entonces la conclusión es que es un método aún más efectivo tal vez de lo que pensamos, con solo 6 embarazos cada 10.000 usuarias, en este estudio al menos, y que versus el DIU de cobre nos va a dar un menor riesgo de embarazo el DIU de levonorgestrel, incluido embarazo ectópico. Es decir, el hazard ratio para DIU levonorgestrel versus el DIU de cobre es de 0.16. Es muy efectivo a nivel prevención de embarazo, pero es lógico que también nos preguntemos qué pasa con la fertilidad de esa mujer una vez que se retire el dispositivo. Y tenemos que estar tranquilos en cuanto a que el retorno a la fertilidad es absolutamente rápido, o sea que es un método reversible. En cuanto a la menstruación normal, retorna dentro de los 30 días, una vez retirado el dispositivo, y se ha visto que, por ejemplo, este estudio que traemos, donde una vez retirado la tasa de concepción es comparable a la no utilización de anticonceptivos, es decir, a la tasa de concepción de una paciente que utilizara otro método, por ejemplo, un método de barrera.
¿Qué pasa con el patrón de sangrado? Remarcamos un poco lo que dijimos antes. Hay cambios endometriales y esto nos va a llevar a una marcada reducción del sangrado, que puede ser hasta del 96% al año de uso, pero tenemos que saber que en esa transición de los cambios endometriales podemos tener spotting, es decir, manchado, es decir, un sangrado que por ahí no amerita un protector, digamos, como para una menstruación, pero sí cierta protección contra el mismo, y que puede estar presente sobre todo en los primeros 3 a 6 meses post-colocación. Esto es importante que lo conozcamos porque en las pacientes que esto se produzca, obviamente puede ser vivido como un efecto adverso y que esto, digamos, desmotive la continuación del método, cosa que no es la idea, porque esto habitualmente es pasajero, luego va a ceder y como dijimos, podemos tener una amenorrea que es de aproximadamente el 16% al año, con una tasa acumulativa de amenorrea del 50% aproximadamente a los 5 años. Sí, es importante que sepamos todo lo que circunda lo que es la amenorrea que podemos llegar a tener para saberlo y también para tranquilizar, como dijimos, a las usuarias y poder explicar francamente todo lo que puede suceder. La amenorrea, como vimos, es por un efecto local, por ende totalmente reversible. Los niveles hormonales van a ser obviamente normales porque vamos a tener niveles estrogénicos y progestacionales normales de todo ciclo bifásico. Desmistificar la amenorrea en cuanto a que no es una patología, es debida simplemente al dispositivo, poder trabajar y erradicar mitos respecto a esto. No tiene que ver con la menopausia, no significa posmenopausia, y dada la alta eficacia, la fantasía que de repente esto puede despertar de un embarazo no planificado se encuentra, digamos, prácticamente descartada, como dijimos anteriormente. ¿Tenemos efectos adversos con este método? Sí, sin duda que pueden existir, si bien son muy bajos, tenemos que conocerlos. Fíjense en esta tabla comparativa que vemos con respecto al DIU de levonorgestrel versus el DIU de cobre, los porcentajes de efectos adversos, y vamos a ver en la primera columna que tenemos a los 3 meses, por ejemplo, reportados dolor de espalda, mastalgia, cefalea, depresión, problemas menstruales, acné, es decir, todos efectos adversos en bajo porcentaje, pero de los cuales podemos, digamos, responsabilizar a lo que es el levonorgestrel sistémico de alguna manera. Pero si comparamos qué pasaron con esos efectos que están en color celeste a los 5 años de utilización, fíjense que son francamente menores. En cuanto a problemas menstruales, este reporte tan alto que vemos al principio es lo que mencionábamos en la otra diapositiva, es decir, tiene que ver con ese spotting, con ese manchado post-colocación y que luego disminuye mejorando muchísimo. En cambio, con respecto al DIU de cobre, estos problemas menstruales posiblemente no mejore porque tiene que ver con otro mecanismo de acción del mismo. También podemos ver como efecto adverso en algunas pocas mujeres la posibilidad de encontrar folículos persistentes, y esto es importante saberlo, puede estar reportado más o menos en un 7% de mujeres. Son quistes que encontramos frecuentemente, son asintomáticos, la idea es monitorizarlos, no tomar ninguna conducta quirúrgica, porque usualmente resuelven espontáneamente. Esto tiene que ver, sobre todo al principio post-colocación, por la tasa de levonorgestrel local, que puede llevar a algunos, digamos, folículos estimulados y no rotos, folículos persistentes que luego resolverán. No es de rutina pedir una ecografía post-colocación, pero si la pedimos y encontramos esto, es importante conocer que existe para poder tranquilizar a la paciente. ¿Qué pasa con la posibilidad de perforación uterina con el dispositivo? Volvemos al estudio que mencionamos antes, más de 60.000 colocaciones de DIU levonorgestrel y de DIU de cobre, donde se observó que la incidencia de perforación era de 1.4, pero 1.4 por 1000, ¿sí? Es decir, una tasa baja, versus el DIU de cobre, muy parecido, y globalmente ambos dispositivos una tasa de perforación de 1.3, es decir, en este grupo de más de 60.000 pacientes, solamente 81 perforaciones y de ellas 61 fueron con el DIU de levonorgestrel. Es decir, la tasa de perforación es baja. Tenemos que mencionar las contraindicaciones de este método también. Como la idea es verlas en detalle, pero sepamos que tienen que ver a grandes rasgos con la sospecha de embarazo, con lo que tiene que ver con infecciones, lo que tiene que ver con cavidad uterina y algunas contraindicaciones a nivel hormonal. En cuanto a infecciones, obviamente, si la persona está cursando una EPI,
una enfermedad pelviana inflamatoria actual o en los últimos 3 meses, una cervicitis o una endometritis posparto, aborto infectado, no se puede colocar en ese momento el dispositivo, no quiere decir que no se pueda colocar después. Obviamente una hemorragia uterina anormal no diagnosticada requiere una etapa diagnóstica previa a la colocación. Una anomalía uterina, ya sea congénita o adquirida, sobre todo si distorsiona la cavidad del útero. El ejemplo más concreto son los miomas, que no son desde ya una contraindicación, pero tenemos que ver si el mioma, por ejemplo, es submucoso y distorsiona la cavidad, porque esto se va a asociar también a mayor expulsión del dispositivo. Estados asociados a aumento de susceptibilidad de infecciones, enfermedad hepática aguda o tumor hepático, y en cuanto a las neoplasias como uterina o cervical, mismo tumores de ovario, digamos, la idea es que no se puede colocar un dispositivo si la paciente tiene un tumor diagnosticado, pero si la paciente tuviera el dispositivo y el diagnóstico del tumor fuera después, se aconseja realmente no retirarlo. La segunda parte de esta presentación quería mostrarles el otro dispositivo, que es el DIU de levonorgestrel 13,5, básicamente marcando los aspectos en común y las diferencias con el otro. El tamaño es un poco menor, como vamos a ver en la parte superior, tiene un pequeño anillo de plata que nos sirve para distinguirlo del otro, el de 52 miligramos. Ambos son radioopacos, pero al ver el anillo podemos diferenciar que estamos viendo este dispositivo. El desarrollo de este dispositivo tuvo que ver con hacer un dispositivo en general más pequeño, su estructura en T es más pequeña, el reservorio hormonal también es más pequeño, y esto por un lado, como está en la parte verde superior, sabemos que estamos hablando de un contenido total más bajo del levonorgestrel. Por un lado, esto nos va a generar una liberación más baja y una duración máxima de uso más corta. Se pensó tal vez en reducir la exposición sistémica al levonorgestrel, aunque a veces los efectos encontrados son similares porque tienen que ver con tal vez cierta sensibilidad especial de cada mujer. Pero esto también nos presenta como positivo un tubo de colocación más angosto, lo cual va a hacer que para el profesional la inserción sea más fácil y que también esto sea menos doloroso para la mujer, lo cual es muy importante. Acá tenemos un cuadro comparativo de los 3 dispositivos disponibles hoy por hoy. Tenemos el de 52 miligramos en la primera columna, el de 13,5 en la segunda y el de cobre en la tercera columna. Fíjense que básicamente lo que tiene que ver con la estructura en forma de T, que va a ser más pequeña en el DIU de 13,5, y la cánula de inserción también es más angosta, es de 3,8, es la más angosta que tenemos. Si bien digamos, viendo el número no parece una diferencia significativa, les puedo asegurar que en vivo esa diferencia se nota porque realmente la inserción no es que sea dificultosa en los otros, pero la hace realmente mucho más sencilla. La tasa de liberación y las concentraciones sistémicas van a ir variando con el tiempo. Como pasa con el otro dispositivo, como vimos, empieza a cierto nivel, va decreciendo con el tiempo, pero garantizando eficacia terapéutica a lo largo del tiempo, y que esa tasa media justamente post-inserción va a ir descendiendo. Esta diapositiva básicamente es para mostrarles esa situación. ¿Cuál es la eficacia de este dispositivo, del DIU levonorgestrel 13,5? Bueno, el índice de PER al año, según los estudios clínicos, fue de 0,41 y a los 3 años fue de 0,33. Esto quiere decir que esta eficacia, que es alta, no varió significativamente en los años de tratamiento. Y en los estudios clínicos también se estudiaron gran cantidad de nulíparas, nuligestas, diferentes edades, índices de masa corporal también, digamos, diferentes, y se observó que esta eficacia no varió ni por edad, ni por paridad, ni tampoco por índice de masa corporal de las pacientes. ¿Qué pasa con este otro dispositivo con respecto al patrón de sangrado? Bueno, una vez colocado tenemos un efecto similar a nivel de lo que puede ser el spotting o ese manchado, sobre todo los primeros 3 meses post colocación, que son las barras que están en color verde, que vemos que a nivel del tiempo va a ir disminuyendo ese spotting, ese manchado, así como también van a ir disminuyendo los días totales de sangrado de la usuaria que tiene este dispositivo colocado. Vamos a observar también qué pasa con el patrón de sangrado del DIU levonorgestrel 13,5 versus otro método anticonceptivo frecuentemente utilizado, como son los anticonceptivos orales.
En el caso de este estudio, la comparación es con un anticonceptivo de 30 microgramos de etinilestradiol más 3 miligramos de drospirenona. Y fíjense que la cantidad de días de sangrado y de spotting va a disminuir en el tiempo con el uso del SIU 13,5. ¿A partir de cuándo lo vamos a observar más frecuentemente a este descenso? Bueno, justamente a partir del periodo de referencia de 90 días, es decir, de 3 meses post comienzo del método anticonceptivo. ¿Qué pasa con respecto a un DIU levonorgestrel versus el otro, el de 13,5 versus el de 52? ¿Qué pasa con el patrón de sangrado? Lo que me interesa resaltarles es que este dispositivo de 13,5 va a tener una menor tendencia a la amenorrea en comparación con el de 52 miligramos. La amenorrea al fin del primer año con el de 13,5 va a ser de aproximadamente un 6%, lo cual está más o menos en rango con los anticonceptivos orales, y vamos a tener promedio un 12% de amenorrea al año de uso. Perdón, a los 3 años de uso. Mientras que con el otro dispositivo de 52 miligramos, recuerden que al final del primer año teníamos un 16% de amenorrea y al final del quinto año teníamos un 50% de amenorrea. O sea que acá hay una diferencia para marcar. ¿Qué pasa con la dismenorrea? Si bien la dismenorrea no está en uno de los usos aprobados para este dispositivo, podemos decir que ambos, según como vemos en esta diapositiva, van a tener un efecto beneficioso en la dismenorrea, ya que en ambos casos vamos a observar, por ejemplo, en este estudio al final del mismo, que aproximadamente 82 y 83% de las mujeres en este estudio presentaron ausencia de dismenorrea con ambos dispositivos respectivamente. Y quería también comentarles a nivel de qué pasa con la continuidad, algo muy importante en lo que son los métodos de larga duración, comparándolo un poco en este trabajo con el implante anticonceptivo. Ambos métodos son justamente de larga duración y altamente recomendados, pero fíjense cómo en el caso del SIU levonorgestrel de 13,5 el abandono a los 12 meses fue de 19,6% versus que con el implante de levonorgestrel teníamos una tasa de discontinuación algo mayor. Por eso es un método que hay que considerar, como también se va a ahondar en otra clase de este curso, también en adolescentes y en nulíparas. La facilidad de inserción, justamente con este dispositivo que es más delgado, es una clave justamente del mismo, donde los investigadores clasificaron la inserción del DIU de levonorgestrel como fácil en más del 90% de las mujeres y asimismo en un porcentaje alto en mujeres nulíparas. Y desde el punto de vista de las mujeres, la inserción del DIU 13,5 fue significativamente menos dolorosa y el dolor experimentado fue leve a moderado en la mayoría de las pacientes. Efectos adversos básicamente son similares a los del DIU levonorgestrel de 52 miligramos, ¿sí? Tal vez con alguna variación en los porcentajes, pero recordemos que no hay hipoestrogenismo con estos métodos, o sea que no vamos a tener variaciones, por ejemplo, en la densidad mineral ósea con el uso. Hay un mínimo efecto sobre el peso corporal, no se ha demostrado tampoco patología endometrial por esto y tampoco cambios en los valores de laboratorio. Con lo cual, para ir concluyendo, podemos decir que el DIU de levonorgestrel cubre la necesidad de anticoncepción de un gran número de mujeres por todas estas cosas que ya también se dijeron en el módulo 1. Es un método sumamente eficaz, tiene la posibilidad de ser reversible, es un método absolutamente independiente de la sexualidad, tiene poquísimas contraindicaciones dado la acción justamente intrauterina, no tenemos la necesidad de recordatorios, los eventos o los efectos secundarios son bajos y además tenemos como potenciales beneficios no contraceptivos como pueden ser la reducción del sangrado menstrual y la reducción del dolor pélvico. Entonces, en lo que es anticoncepción y sangrado, podemos decir que el DIU de levonorgestrel nos brinda anticoncepción de larga duración, altamente efectiva. En muchos aspectos, superior al DIU de cobre. Recordemos que tiene un uso aprobado para lactancia, inclusive también para el posparto. Es una alternativa en cuanto a eficacia reversible a la esterilización femenina con beneficios adicionales, donde la consejería es muy importante por todo lo que implica y tal vez haciendo hincapié en estos cambios en el sangrado que vamos a tener tanto al principio como la continuidad de uso. La reducción del sangrado menstrual
es un beneficio no contraceptivo importante, que lo ideal es que lo podamos remarcar como un beneficio terapéutico también del mismo. Y ahora sí, para terminar, con respecto al DIU de 13,5 vamos a recordar un poco las diferencias y las similitudes. Tenemos el mismo mecanismo de acción, las mismas contraindicaciones, mismo perfil de seguridad y eficacia, un efecto comparable en cuanto a reducción de dismenorrea, pero posiblemente menos dolorosa la colocación, sangrados también más cortos y livianos, pero con menor incidencia de amenorrea y de quistes de ovario. Hablamos de muy buena tolerancia y muy baja tasa de abandono en general y en adolescentes en particular. Recordemos que tenemos baja incidencia de embarazo ectópico, de EPI, de expulsión y perforación con ambos métodos y que tal vez en el caso del DIU de 13,5 sea una alternativa anticonceptiva para mujeres que tal vez no deseen entrar en amenorrea o no se sientan tan cómodas con la misma, que tal vez tengan un intervalo intergenésico menor y que puede ser una opción más adecuada para las necesidades de las mujeres nulíparas. Entonces, para terminar, los LARCs son los métodos de mayor eficacia y más alta tasa de continuidad. Desde nuestro lado, todo esfuerzo en incrementar el uso se traduce directamente en una disminución de embarazos, de abortos y de muertes maternas. Recordemos que cuanto más información reciben las mujeres y asesoramiento completo y adecuado sobre los métodos de larga duración, los LARCs van a ser más elegidos y en particular el DIU de levonorgestrel suele ser de los más elegidos. Y para nosotros, obviamente, es importante poder contar con distintos tipos a su vez de DIU levonorgestrel para poder ofrecer diferentes posibilidades en la consejería con las mujeres a las que atendemos. Bueno, muchas gracias por su atención.